Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde contamos la actualidad de la vida, de la Iglesia, de la sociedad, la actualidad en donde ustedes a través de sus correos pues nos van diciendo qué podemos tratar, qué es lo que conviene tratar entre nosotros y a la vez dar luz ante los problemas y también lo que ocurre en la Iglesia. Pues felices Pascuas a todos, lo primero, felices Pascuas de Resurrección, felices Pascuas Javier Monroy, felices Pascuas Patricio, ¿cómo están? Hola, saludos, feliz Pascua de Resurrección. ¿Qué tal? Igualmente, queridos Javieres, feliz Pascua a los dos y a todos los que nos escuchan. Así es, todos los que nos escuchan y nos ven a través de la radio y de la televisión, muchísimas gracias a todos los que hacen posible que este programa llegue a tanta gente que pues sabemos que nos sigue. El padre Daniel Portillo hoy ha tenido unas complicaciones con la conexión, con su computadora. Habrá que hacer una colecta para que tenga una nueva computadora. Entonces, bueno, desde aquí le saludamos y le felicitamos. Y si quisiera en el día de hoy comentar con ustedes el tríodo sacro, el, lo que es los 3 días pues, más importantes para la Iglesia Católica, para los cristianos, empieza con nosotros en la Iglesia Católica con la misa crismal. Y la misa crismal que se hizo en Roma, pues este año la presidió, como no, como siempre lo hace el Papa Francisco, pero ahí tuvimos un corresponsal en directo, en vivo y en directo, porque lo vivió el padre Javier Monroy. Cuéntanos qué vivencia tuviste ahí eclesial y como sacerdote. Bueno, pues eso de que me tengan como corresponsal aquí en Roma me gusta, está muy bien. Pues no sabíamos si íbamos a poder contar con el Papa para las celebraciones como otros años, porque justo unos días antes había sido ingresado por una infección pulmonar o algo así. Ya dijimos, bueno, pues no va a estar en las celebraciones, ¿no? Pero sí, se ve que se recuperó bien y incluso, no sé, si los antibióticos o qué le pusieron al Santo Padre, pero estuvo muy animado, muy animado. Creíamos que iba a estar pues más apagadito por enfermo y eso, pero no. Y la misa crismal en la que participamos, que fue hermosa, muy, muy hermosa, el Jueves Santo en la mañana, estuvo muy, muy animado. Bueno, lo llevaban en silla de ruedas y eso, pero la homilía y eso muy, muy fuerte, muy potente, ¿no? Con los temas que le son característicos cuando nos habla a los sacerdotes, ¿no? Que ahora seguramente, pues a lo mejor podemos hablar un poquito de ellos. Pero fue una hermosa celebración muy bonita. El Papa estuvo abajo, digamos, aunque presidían, no consagró, digamos, desde el altar, eh, pero ahí nos comenzó en la presidencia toda la celebración de la misa crismal, ¿no? Y no sé, ahí intentamos algunos contar cuántos sacerdotes estábamos. Bueno, contamos filas y contamos números por filas, pero nos salieron unos 1500 por lo menos, más o menos. Y hermoso poder sentirnos todos llamados por el Papa a lo que nos llamó en su homilía, ¿no? Aparte de la bendición de los óleos, de los aceites santos, todo eso que es también hacer una liturgia muy, muy bonita y los cantos y todo, ¿no? Muy solemne. El sermón es lo que creo que debemos rescatar, ¿no? Y básicamente yo destaco de ese sermón la idea de la segunda llamada, de la segunda unción donde el Papa Francisco, bueno, nos habla de la primera unción, ¿no? La primera llamada al sacerdote, al servicio, a ser como Cristo, ese Espíritu Santo que nos ha ungido, y cómo la vida nos va llevando a una necesaria segunda unción o segunda llamada, que es un momento de crisis, un momento de decisión existencial, eh, humano-espiritual, en la que decidimos sí o no el seguimiento más radical de Cristo, ¿no? Desde la realidad de lo que hay, desde nuestra pobreza, desde nuestra vulnerabilidad. Y es un momento clave de la vida en el que los sacerdotes pues decidimos, consciente o inconscientemente, ¿no? Pero decidimos mantenernos en una mediocridad o entrar en otro momento básico
de renovación mucho más profunda, ¿no? Donde nos identificamos más con Cristo, con su mensaje auténtico de servicio, de entrega, de dar la vida, de que sea Él lo más importante, de humildad, etcétera, ¿no? Yo esa es la idea que destaco, ¿no? Básicamente. Como a lo mejor muchos sacerdotes pues podemos estar viviendo en una superficialidad, una mediocridad, porque no hemos sabido o no sabemos el afrontar este momento de la vida, ¿no? Esa segunda opción que tiene que llegar a lo largo de la vida. No sé si tiene que haber más de dos, pero esa es de la que nos habló el Santo Padre. Sí, sí, fíjate que también habla él al principio de poner en el centro de la vida el Espíritu Santo, porque lo tenemos como incluso lo dice, ¿no? Podemos dejarlo a un lado o aparcarlo en una zona devocional, cuando pues es el que al final es el que organiza nuestra vida, ¿no? Es el que nos empuja. Y él ahí cita una frase, el ven, porque sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre. Es una cita de uno de los santos padres. Yo creo que en este caso, en este año, que recurra a esto de la devoción y del espíritu, está bastante bien debido a la situación. También dentro de unos meses vamos a vivir el sínodo de la sinodalidad, y creo que hemos de confiar más en lo que la Iglesia hace a través del Espíritu que lo que nuestras propias fuerzas pueden hacer. De hecho, en una de las cosas que dice, hermanos, sin mérito, por pura gracia, hemos recibido la redención, ¿no? Esto es sin trepismos, sin carrerismos, por pura gracia. Claro, esto pues también entra, y en este capítulo te toca a ti, Javier, estás cerca de la formación, pues el tema de la formación, ¿no? Cómo podemos y observamos a sacerdotes que están en esas aspiraciones y en ese mundo de la mediocridad espiritual, en donde creen que en la iglesia todo es trepar o es carrerismo, cuando en la iglesia pues es ser personas espirituales, y desde el encuentro con Jesús ir a la solidaridad con todos. Es el servicio, ¿no? Del encuentro a la solidaridad. Y esto a veces no se entiende en la formación. No sé qué piense Patricio. Sí, Javier, yo estoy de acuerdo y igualmente me quedé pensando mucho también lo que decía antes Javier, ¿no? Y que también usted, Monseñor, estaba haciendo referencia, pero me gustó mucho esta expresión de la primera unción. Sé que el Papa habló, como era la misa crismal, a los sacerdotes, ¿no? Pero me gustaría también ampliarlo a todos, porque en definitiva todos estamos en un itinerario de fe, todos estamos en un camino, con altibajos como propio de cada camino, ¿cierto? Pero por otro lado también todo camino empieza con una primera experiencia, que es donde el Papa en esta misa, él habla de esta primera unción, que es el momento donde todos podríamos dar testimonio cuando hemos encontrado una presencia viva de Jesucristo en nuestras vidas, y que podríamos también decir que marcó un antes y un después en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y me parece que todos los cristianos podríamos narrar cómo fue ese primer encuentro con ese primer amor. Y que esta descripción que hace el Papa, ¿no? Ante esta primera unción, cómo los discípulos, los apóstoles empiezan a predicar con entusiasmo, con ganas, con alegría, dejan las barcas, abandonan todo. Parece una opción radical. Por otro lado, pareciera también que están bajo categorías de éxito, ¿no? Porque a Jesús lo empieza a seguir las multitudes, hace milagros, tenía buena fama, pero como la Pascua, paradojalmente, genera una experiencia de crisis en los discípulos. Y en esto también, repito, quiero ampliarlo a todos, porque creo que todos nos podemos sentir identificados, que en algún momento del camino de la fe, del itinerario, atravesamos crisis. Es más, me da miedo aquellas personas que expresan una fe que nunca tienen, o por lo menos dicen que nunca tienen una duda, un cuestionamiento, una crisis. Eso no parece muy real. Entonces, creo que esta homilía del Papa nos habla a todos, ¿no? Porque la Pascua en ese momento, estos amigos de Jesús que habían dado todo, tienen una reacción contraria, lo abandonan, lo traicionan, lo niegan, desaparecen, están encerrados con las puertas cerradas por miedo, etcétera, etcétera. Por eso digo, qué lindo, ¿no? Que el Papa haya hecho esta reflexión del itinerario de fe también como una segunda opción, como una posibilidad de un volver a empezar, ¿no? Pero ya un volver a empezar con una experiencia recorrida, no una fe
del entusiasmo solamente, sino una fe enraizada también en la realidad. Javier hablaba también de algo real, ¿no es cierto? Entonces, y que puede ser una etapa decisiva para nuestros caminos de fe. Por eso, bueno, agradezco, ¿no?, estas palabras del Papa, que creo que no solamente para nosotros los sacerdotes, sino para todos aquellos que hemos recibido un primer encuentro de amor, esta primera unción, y que queremos seguir caminando nuestra fe. Sí, en realidad el Papa Francisco no nos ha dicho nada que no nos haya estado diciendo durante todos estos años, pero en esta homilía como que ha recopilado muy bien, ¿no? A mí me ha gustado mucho ese punto de que en realidad nos tienen que ir llevando siempre a una decisión mucho más existencial de qué es ser sacerdote o bautizado, el sacerdocio común, si quieres, como hablabas tú, Patricio, ¿no? Me ha gustado que lo compares y que lo podamos ver en todos, ¿no? Como todos estamos de alguna manera llamados a unos segundos movimientos de profundización de nuestra fe y de entrega mucho más, de ser transformados, ¿no?, por el Espíritu Santo para ser más auténticamente como Jesús, ¿no? Sí, qué bueno que en tu comentario lo extiendes a todos, ¿no? Sí, sí, genial. Sí. Todos somos sacerdotes. Así es. Aún los obispos, ¿eh? Exactamente. Ya empezamos. Algunos... Bueno, vamos un momento a una pausa porque el Papa habla también de 3 tentaciones peligrosas que se dan en el sacerdocio. Siempre él abarca lo positivo y lo negativo, ¿no? En esta parte yo creo que es importante tocar estas 3 tentaciones que abarcan a todos, no solamente a los sacerdotes que están en el altar. Tampoco hay que clericalizar esto. Yo creo que abarca a todo el pueblo de Dios. Son 3 tentaciones que vamos ahora con ellas, pero nos tenemos que ir a un descanso. Esto es Eclesia Online. Enseguida volvemos. Regresamos, esto es Eclesia Online, gracias por seguirnos, gracias a través de la radio, la televisión, como siempre, pues aquí siendo sembradores de la nueva evangelización y procurando compartir unas semillas de lo que nosotros hacemos desde nuestros sacerdocios, ustedes y nosotros, todos juntos en esta Iglesia Católica, Iglesia Universal, iglesia en donde pues estamos celebrando esta Pascua 2023, una Pascua especial. Estamos comentando lo que el Papa pues dijo a los sacerdotes en esa misa crismal y estábamos con las tentaciones, ¿no? Él habla de 3 tentaciones peligrosas: la del compromiso, la de los sucedáneos y la del desánimo. Y bueno, pues yo sí que creo que estas 3 se viven, ¿no? No crean que es algo momentáneo, ¿no? Se vive y uno se tiene que alimentar de Dios a través de la oración contemplativa, que algún día nos hablará profundamente aquí el padre Patricio Lynch, a través de la oración de la Iglesia, con toda la Iglesia, la Eucaristía y, como no, la misericordia, el sacramento de la reconciliación, uno tiende a no caer en la tentación. Pero esto se vive, el compromiso, la falta de compromiso, el llenarse de algo distinto que no es el sacerdocio. Ustedes lo viven también en sus casas. Y el desánimo. No sé qué puedan decir Javier, Patricio, Javier. Pues mucho se puede decir, la verdad, porque en realidad se trata de lo que el Papa dice, vivir hacia la mundanidad espiritual, o que es la superficialidad, es decir, bueno, pues no se puede hacer más, que es quedarte en ese no querer ir más allá, en compromisos de transformación personal y en identificación con Cristo. Y como muy bien estáis diciendo, no es solo para los sacerdotes. Lo que pasa es que en los sacerdotes, de alguna manera, yo creo que es más claro que si no se da, es peor, yo creo, ¿no? No sé si se puede decir así. Pero sí, mantenerse a unos niveles de no compromiso, de estabilidad mediocre, ¿no? Es de lo que hablaba el Papa. Es terrible, pero bueno, pues, yo creo que hay bastante de todo esto, ¿no? Seguramente es una lucha muy fuerte que tendremos que ir haciendo todos.
y que es muy fácil caer, ¿no? Scivolare, dice el italiano, ¿no? Resbalarse hacia allá es muy fácil, ¿no? Como sigilosamente vas cayendo hacia un no comprometerte, un vivir en superficialidad, en un desánimo, no se puede hacer nada. Y claro, todo eso es síntoma de que el Espíritu Santo no está actuando en nosotros, ¿no? Sí, Javier, Monseñor, nos decías, ¿no? De qué podemos decir, y como recién nuestro querido Javier también nos estaba diciendo que hay mucho para decir, porque creo que todos también constatamos esta experiencia en nosotros, ¿no? No es que estamos hablando de otra gente, sino que podríamos hablar testimonialmente lo que nos pasa. Todos atravesamos tentaciones, todos atravesamos crisis, todos pecamos, todos experimentamos nuestra debilidad. Está muy bien expresado este registro antropológico existencial de Pablo en las Escrituras, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, cuando nos sentimos escindidos dentro de nosotros, divididos, a veces estas divisiones no están solamente afuera, están adentro de nuestro corazón, ¿no es cierto? Y nos sentimos tensionados. Entonces, y creo que también tampoco hay que, creo yo, ¿no? Centrarnos en una cosa amarga o envuelta en la culpa o en la vergüenza, porque Jesús nos comprende profundamente nuestra condición humana. Y creo que de eso se trata también la gracia, ¿no? Y esta proporción de la cual habla Pablo, donde abunda lo que podemos denominar pecado, y ahí podemos englobar nuestras vulnerabilidades, fragilidades, etcétera, ¿no? Divisiones interiores, siempre va a sobreabundar la gracia. Y me parece que de esto se trata. Nosotros no dependemos de nuestra fuerza, no es un voluntarismo el camino cristiano, sino que es puramente gracia, ¿no? Me amó y se entregó por mí y me amó primero. Hay una iniciativa de Dios. Pensaba que uno de los peligros de estas tentaciones, ¿no? Por lo menos también lo veo en la vida personal, el riesgo de instalarnos en la fe. Cuando uno se instala, cree que uno ya llegó no sé a dónde, ¿no? Y uno pareciera que ya se detiene, y dejar de buscar, dejar de cuestionar, dejar de tener una existencia de aperturidad hacia el misterio, hacia lo trascendente. Cuando queremos domesticar a Dios, cuando queremos tener todo bajo control, cuando queremos tener todo previsible, todo como un Dios de bolsillo, ¿no? A mí creo que esta frase de domesticar a Dios es una gran tentación. En vez de simplemente aprender a vivir con la imprevisibilidad de la vida, desde una profunda confianza y abandono radical a Dios, que en definitiva es eso, ¿no? La fe, yo no creo que la fe sea una cuestión de certezas, sino que tiene que ver con una radicalidad confianza en un alguien, ¿no? Y que por eso yo le tengo mucho miedo a la instalación, instalarnos en un lugar que nos deja cómodos, en un lugar conocido, una zona de confort, y así no hay crecimiento que valga, así no se puede crecer en la fe. Siempre me acuerdo de estas frases de los santos, ¿no? Dios nunca es bastante, siempre podemos seguir profundizando en este misterio de fe que nos engloba, ¿no? Entonces, bueno, me surgía eso, y a veces, bueno, surge la nostalgia del pasado, el pesimismo, la desconfianza, los miedos, los rumores, bueno, todos estos rasgos que también están muy centrados en nuestro ego, ¿no? Y me parece que una tarea espiritual, así cuando Jesús dice: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz, creo que está hablando de eso, ¿no? Renunciar a nuestro egocentrismo, porque el ego es el que tiene miedo, el ego es el que compara, el que etiqueta, el que murmura, el que tiene miedo, el que se encierra en sí mismo. El ego es un problema en la vida espiritual. Me parece que hay que buscar caminos de espiritualidad en el seguimiento de Jesús que tenga que ver con el renunciamiento al propio ego, que es una falsa identidad. Y además que esto, además, el ego, cuando lo dejas crecer, intoxica. Y son gente, hay que decirlo, tóxica, ¿no? Todos los comentarios negativos, toda una visión totalmente rígida de la vida, y unos planteamientos que solo son los suyos. No cabe otra opinión, ¿no? Porque lo suyo es lo mejor, lo de los demás lo pisoteo. Y esta es una tentación terrible que hay en la iglesia, que existe. Existe en las parroquias, existe en los fieles, en todas las personas. Llámense obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, todos. Y uno tiene que estar un poco atento a, bueno, a veces es bueno también el silencio, ¿no? Ante estas reacciones, o convivir con este tipo de personas. Javier.
Sí, la palabra rigidez es la que a mí me gustaría reafirmar, ¿no? De lo que tú dices. La rigidez que el Papa Francisco tantas veces nos ha dicho, que debajo de la rigidez no hay más que podredumbre, ¿no? Creo que era un poquito la frase que él ha dicho varias veces, ¿no? Debajo de las rigideces eclesiásticas hay mucha podredumbre, mucha cosa que tirar a la basura, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que aprender, ¿no? A ser flexibles, desde la autenticidad y desde la verdad. Pero qué fácil es autoengañarse, ¿no? Qué fácil es, incluso todo lo que estamos comentando aquí, ¿eh? Es muy fácil decirlo y lo sabemos, pero qué difícil es después que vaya siendo carne de mi carne y sangre de mi sangre, ¿no? Ese es el camino espiritual fuerte en el que el Papa Francisco nos invita a no dejar la oración, a fiarnos de Dios. A mí me sonaba cuando hablaba en el Jueves Santo en la misa crismal, me sonaba un poquito esa noche oscura de San Juan de la Cruz, ¿no? Que de alguna manera tenemos que aprender a vivir, no como algo negativo, sino como ese paso que hay que dar en el que al final es o me fío o no me fío. O me centro en mi ego, que decía Patricia, ¿no? O me centro en Dios. Son pasos vitales, ¿no? Para todo creyente. Yo creo que no solo para el sacerdote, sino para todos los que quieran realmente una vida comprometida, ¿no? De fe, de amor, al estilo de Jesús, etc., ¿no? Sí, y es aprender, Javier, a lidiar con esta zona oscura, con esta noche oscura, o las distintas metáforas que podríamos expresar, que me parece que grafican muy bien lo que nos sucede, ¿no? Cuando uno toma la decisión de hacer un camino espiritual y está decidido, tiene la intencionalidad, ¿no? Y pone los medios para, tarde o temprano llega la experiencia de la noche oscura, ¿no? Y no, creo yo que aunque cueste, porque duele, porque molesta, porque uno lo atraviesa y no es lindo, no se siente lindo, pero me parece que ahí es donde se juega la posibilidad de una fe de verdad. No una fe epidérmica de emociones, sino una fe enraizada. Y creo que el ancla, ¿no? O el norte tiene que ser poner la mirada en Jesús, porque Él no está exento, sino que Él mismo atravesó la noche oscura. O sea, lo que acabamos de vivir hace poco en la Semana Santa, qué mayor noche oscura que Getsemaní, qué mayor noche oscura que ser asesinado en una cruz, ¿no es cierto? Él mismo se experimentó abandonado por Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, creo que ese puede ser el secreto, ¿no? Cuando uno le toca atravesar estas noches, poner la mirada en Jesús, porque en definitiva lo que Él hizo fue eso. Él se animó a soltar los miedos, que seguramente los tuvo, y a saltar, ¿no? Me gusta mucho la imagen de la fe como un salto. Saltar, pero no al vacío, ¿no? Sino saltar confiando de que vamos a ser recibidos por las manos de un Dios que él lo definió de alguna manera como Abba, ¿no? Como un Dios que es padre, pero un padre bueno desde las entrañas, ¿no? Entonces, creo que ese es el secreto para atravesar estas noches oscuras. Pues fíjense que hay una expresión que a mí me llama la atención, una de muchas expresiones en toda esta homilía. Las homilías de la misa crismal son para meditarlas, ¿no? Y hay una expresión que él dice, habla de la armonía. En esto también hay varias entrevistas en donde habla de la armonía. A propósito, ya hablaremos en este programa de la entrevista que él tuvo con unos jóvenes que se llama Amén, y aquí la vamos a comentar en este programa más adelante, pero fíjense que hay una frase que me llamó la atención. Hay una frase que a mí me llama la atención y que pues realmente puede dar mucho de sí, ¿no? Para más programas. Nuestro sacerdocio no crece remendando, sino desbordándose. También creo que es una frase donde creemos que poner remiendos a las cosas, sobre todo en lo pasado, vamos a poner esto, ¿no? En todos los campos, la pastoral, la formación, todos los campos, ¿no? Vamos remendando y no nos vamos desbordando porque a veces se nos olvida que tenemos que tener contacto con la gente, ¿no? Cercanía con el pueblo de Dios. Y cuando no tenemos cercanía con el pueblo de Dios, remendamos más que desbordarnos. No sé qué opinan de esto y con esto nos vamos. Adelante. Sí, perfectamente. Simplemente les voy a presentar el libro que nos regalaron allí. A todos los sacerdotes nos regalaron un libro normalmente en la misa crismal al salir. La Seconda Chiamata, el coraggio de la fragilidad.
la segunda llamada, ¿no? El coraje de la fragilidad. Yo creo que recoge perfectamente lo que hemos dicho, resume perfectamente la homilía del Papa y es una invitación a todos los creyentes, que no tengamos miedos a nuestra fragilidad y a nuestra humanidad. Es lo que más nos une a Dios, nos une a Jesucristo. Y es una segunda llamada que todos vamos recibiendo. Así que ánimo y adelante todos, que somos bien frágiles. Sí, y yo cierro, hablaban ustedes de desborde y de unción, de llamada. Bueno, en definitiva creo que esto es muy, muy personal, ¿no? Creo que si nos tenemos que desbordar, tiene que ser solamente en la experiencia del amor. Y ese amor que surge de una experiencia del encuentro con alguien que nos unge una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada vez que experimentemos esa fragilidad, Jesús va a estar ahí para volver a ungirnos. Creo que de eso se trata el camino de la fe. Es una y otra vez. Somos infieles, pero Dios es fiel. Y cuando somos infieles me quedo con esta frase de Teresita, ¿no? Lo que le agrada a Dios de nuestra pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza que tengo en su misericordia, ¿no? Entonces, no es que ame mis virtudes, sino que ame mi pequeñez, que ame mi fragilidad, mi vulnerabilidad, y es ahí donde surge la esperanza, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Padre Patricio, Padre Monroy, Francisco Javier Monroy. Muchísimas gracias por este encuentro. Felices Pascuas a todos, gracias por seguirnos, seguimos ahí con ustedes y ustedes con nosotros. Nos acordamos en cada Eucaristía de aquellos que nos siguen por Eclesia Online y bueno, pues a seguir desbordando el amor de Jesús en las vidas que tenemos alrededor nuestra. Que Dios les bendiga, hasta el próximo programa. Adiós, saludos. Saludos, que esté bien.